Hola, doy gracias a Dios por permitirme hacer una lectura y ya sabes, Dios te ama un montón y quiere ayudarte en cada situación que estés pasando. Transposón. Un transposón o elemento genético transponible es una secuencia de ADN que puede moverse de manera autosuficiente a diferentes partes del genoma de una célula, un fenómeno conocido como transposición. En este proceso se puede causar mutaciones y cambio en la cantidad de ADN del genoma. Anteriormente fueron conocidos como genes saltarines y son ejemplos de elementos genéticos móviles. El transposón modifica el ADN de sus inmediaciones, ya sea arrastrando un gen codificador de un cromosoma a otro, rompiéndolo por la mitad o haciendo que desaparezca del todo. En algunas especies, la mayor parte del mal llamado ADN basura, hasta un 50% total del genoma, corresponde a los transposones. A diferencia de los provirus, los transposones se integran en el ADN celular en lugares bien determinados. Su existencia fue propuesta por Barbara McClinton en el maíz, sin embargo su existencia no se demostró hasta mucho más tarde en bacterias. Por ello fue laureada como el Premio Nobel en 1983. Clasificación. Existe una amplia variedad de elementos genéticos móviles y pueden ser clasificados sobre la base de su contenido y su estrategia y mecanismo de transposición. Según contenido: transposón simple, secuencia de inserción o elemento de inserción. Contiene una secuencia central con información para la transposasa, una enzima necesaria para la transposición, y en los extremos una secuencia repetida en orden inverso. Esta secuencia repetida en orden inverso no es necesariamente idéntica, aunque muy parecida. Cuando un transposón simple se integra en un determinado punto del ADN, aparece una repetición directa de la secuencia diana 5 a 12 pares de bases. Transposón compuesto. Contiene un elemento de inserción en cada extremo en orden directo o inverso y una región central con la transposasa que además suele contener información de otro tipo. Por ejemplo, los factores de transferencia de resistencia RTF poseen información en la zona central para resistencia a antibióticos como el cloranfenicol, la kanamicina, la tetraciclina, dándole una ventaja selectiva a las bacterias que lo poseen. Según estrategia de transposición. Clase 1 o retrotransposones. Se mueven en el genoma siendo transcritos a ARN y después en ADN por retrotranscriptasa. A su vez se clasifican en los de origen retroviral, retrotransposones con LTR, y de origen no retroviral, retrotransposones sin LTR. Clase 2 o ADN transposones. Se mueven directamente de una posición a otra en el genoma usando una transposasa para cortar y pegarse en otro locus del mismo. Clase 3 omite, por sus siglas en inglés. Según mecanismos de transposición. Esquema explicativo de la transposición conservativa mediante la enzima transposasa que corta el transposón del genoma original, que queda despojado de él y se inserta en un nuevo genoma diana en una secuencia específica reconocida por la enzima. Transposición conservativa. El transposón sale de la sede donadora que queda vacía y se incorpora en una nueva sede receptora. No aumenta el número de copias del transposón en el interior de la célula, se expresa la transposasa y realiza 2 cortes de doble cadena a la misma altura en el genoma donante, dejando aislando el transposón. A continuación, localiza una secuencia diana, pongamos ATGCA, en el genoma receptor y realiza un corte cohesivo. Tras eso, une los extremos a los 2 del transposón aislado y al ADN polimerasa de la célula rellena de las zonas de cadena sencilla dejadas en la secuencia señal tras el corte cohesivo. Debido a estos, la secuencia señal queda duplicada. Queda, sin embargo, un hueco en el genoma donante que puede ser letal si no se repara. Realmente en este caso se habla más de recombinación que de transposición. Transposición no conservativa. En este caso, la transposasa realiza un corte cohesivo no solo en la secuencia diana, sino también en el genoma donante, dejando un corte a cada lado del transposón. A continuación, integra todo el genoma donante con el aceptor, mediante un curioso mecanismo que forma un intermediario llamada estructura entrecruzada. Esta estructura es resuelta por una segunda enzima, la resolvasa, que según cómo la resuelve dará lugar a una de las siguientes transposiciones. Transposición no replicativa: el genoma donante se libera, deja el integrón en el genoma receptor, al igual que la transposición conservativa queda un hueco en el genoma donante que puede ser letal si no se repara.
Transposición replicativa. Se produce una replicación desde los extremos 3 del genoma aceptor, lo que acaba por duplicar el transposón y produciendo un genoma mixto llamado cointegrado. A continuación, la resolvasa rompe el cointegrado mediante una recombinación recíproca que une los extremos del ADN aceptor original ahora con una de las copias del integrón y libera el genoma donante de nuevo con su transposición. Transposones en vertebrados. En 2009 se encontró el transposón HAT en 7 especies de animales taxonómicamente tan lejanas entre sí, que algunas divergieron hasta 340 millones de años. En otras, el erizo común, terne común y una especie de rana. Lo más llamativo de este estudio es encontrar secuencias de genomas similares entre el erizo y el terne, animales semejantes pero no emparentados. El elefante no presenta este transposón a pesar de ser más cercano taxonómicamente al tenne. La posición de este transposón en el genoma varía entre las distintas especies, lo que sugiere una transmisión horizontal. La información pasa de una especie a otra y no vertical. La secuencia pasa de progenitores a descendientes. Y el verso de hoy es Proverbios 5, 3 y 10. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos. Y ya sabes, Dios te ama un montón.